lo que es el dato del mes de abril, le ganó el salario a la inflación y además en la medida que la tasa de inflación siga bajando, lo que va a ocurrir, van a subir las jubilaciones. Por lo tanto, el consumo también va a despegar. Por lo tanto, abróchense los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente. La runfla de Chupamedias lo aplaude, aun cuando en su discurso, lleno de inconsistencias y de mentiras, el presidente mete la pata. Primero, el presidente habla del RIGI o del super RIGI. RIGI es régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Y sabe qué es? Que le estamos regalando a los capitales extranjeros, si es que vienen, le vamos a regalar una parte, no cobrándole impuestos. Entonces, no es que está viniendo, le estamos regalando a nosotros. Entonces, difícilmente con esto la Argentina despegue. Pero sigue el presidente y después dice que los salarios ya le están ganando a la inflación. Por eso dije, me voy a reservar el título que tenemos hoy en la tapa del diario y la nota que hacíamos ayer con Ramiro Villalba del Sindicato de Azucarero, donde claramente ayer mostraba Ramiro Villalba que mientras la inflación durante el año, desde la zafra pasada al inicio de esta zafra, creció entre el orden del 38, el 40, 42%, al salario solamente le pretenden dar un 10%. El propio gobierno nacional, al acordar con los rectores de las universidades y darles una recomposición salarial, reconoció intrínsecamente que la inflación fue superior y que por eso les tuvieron que dar el 20 y pico por ciento más otro tanto que se les va a dar después. Y después miente el presidente también cuando dice que como va bajando el índice de inflación, los jubilados van a ganar un poco más. Mentira, porque justamente la jubilación y la pensión va atada al índice de precios al consumidor. Como hace 2 meses el índice de precios al consumidor era 2,1, entonces este mes los jubilados van a cobrar su haber con un 2,1. Entonces, si baja la inflación al 2 o al 1,8 o al 1,7, el aumento de los jubilados será 1,8, 1,7. Y claramente está visto que la inflación va por un lado, o el índice de inflación que dibuja el INDEC va por un lado, y la realidad va por otra completamente diferente. Lo hemos mostrado nosotros acá, de cómo los precios van variando, de cómo los precios van cambiando, y no se condicen con la inflación. De hecho, hay un dato que los servicios públicos solamente en el mes de junio crecen más de un 10%. ¿Y de cuánto va a ser la inflación? ¿Del 2? ¿Del 2,1? ¿Del 2,2? Pero si los servicios públicos crecieron el 10, si estoy pagando la garrafa de gas 800 y pico por ciento más de lo que la pagaba el año pasado. Hasta la semana pasada, una garrafa de gas llegaba a valer hasta 35.000 pesos. Hoy, una garrafa de gas ya vale 36.500. Sí, puede conseguir por ahí alguna garrafa social, no menos de 27, no menos de 30. Claro, tiene que cargar la garrafa, caminar hasta la garrafera, esperar al día, a la hora, que haya cupo y demás, toda la historia, ¿no? Pero digo, mientras el presidente habla y nos miente en la cara, hay datos de su propio gobierno que nos marcan que es una gran mentira lo que está diciendo. Escuchémoslo de nuevo, prestémosle atención a la gente que lo puede ver a través de YouTube, que nos sigue a través de @diario.unosalta, le invito a que lo vean y a que vean la cara y la manera en que el tipo se maneja, se expresa y cómo los chupamedias lo terminan aplaudiendo abajo. Escúchelo. Por lo tanto,
si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Argentina se va a encaminar a ser investment grade y Argentina va a crecer como nunca lo vio antes en su historia. Al mismo tiempo, no olvidemos que ya tenemos 150.000 millones de dólares por RIGI, es decir, y que van a empezar a entrar, motivo por el cual la economía va a acelerar. No solo eso, están las licitaciones de los corredores viales, con lo cual también vamos a tener empujando la economía desde ese lado. Y como si fuera poco, también va a levantar el consumo, porque básicamente lo que empezamos a ver es que quebramos esa tendencia de caída de los salarios reales y el salario real ya en lo que es el dato del mes de abril le ganó el salario a la inflación y además en la medida que la tasa de inflación siga bajando, lo que va a ocurrir van a subir las jubilaciones. Por lo tanto, el consumo también va a despegar. Por lo tanto, abróchense los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente. Por lo tanto, dice el presidente Javier Milei, que previamente les dice, ¿no? Si ustedes siguen abrazando las ideas de la libertad, como diciendo, si me apoyan, acá seguimos choreando todos juntos, ¿no? Adorno incluido. El dato de la realidad, que lo dio a conocer ayer mientras el presidente hablaba en la Fundación Faro, que no es otra cosa que el homónimo del Instituto Patria de Cristina Kirchner, la información dijo que el consumo masivo continuó bajando más del 3% en los primeros 5 meses del año. El presidente habla del consumo. Bueno, el consumo masivo, si bien moderó su caída en mayo, acumula una baja de 3% en los primeros 5 meses del año. Gracias a esa desaceleración de la inflación, el consumo masivo modera su dinámica bajista en mayo, cediendo solo un 1,6% interanual. Es decir, no es que crece, sigue cayendo. Lo que pasa es que cae menos, ¿no? Según la medición de Sentia, frente al mes previo, se mantuvo casi estable con una variación del 0,1%. El acumulado en los primeros 5 meses de 2026 observa un retroceso del 3% en comparación con el mismo periodo de 2025. El comercio electrónico, un canal por ahora marginal, es el que vuelve a destacarse. Las ventas en supermercado de cadena retroceden un 4,2%. Los autoservicios independientes caen un 1,3%. Los mayoristas bajan un 1,6%. El canal tradicional, kioscos y almacenes, registra una merma del 0,8%. ¿Sabe quiénes muestran un avance? Las farmacias. Muestran una mejora del 2,3% interanual, aunque insuficiente para compensar las caídas observadas en los principales canales de abastecimiento del consumo cotidiano. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque la gente consume más ansiolíticos, más calmantes, más... De alguna manera hay que tratar de pasar el trago amargo. El consumo en la Argentina está deprimido. El último registro de salarios del INDEC mostró que si bien en abril hay una mejora en los salarios registrados, continúan más de 2% debajo del nivel del año pasado, tanto los públicos como los privados. Esto indica que la situación de los hogares respecto a un año atrás muestra una pérdida de poder adquisitivo. Ayer, vuelvo a la nota que hacíamos con Ramiro Villalba, ¿cómo hace un azucarero que trabaja en el ingenio San Martín del Tabacal, que gana 900.000 pesos y que tiene que pagar un boleto que va de Orán al ingenio que cuesta 3.000 pesos? 3.000 de ida, 3.000 de vuelta, más algo para comer porque no puede ir y volver a la casa en el momento. ¿Cómo se vive con ese salario? Pero voy más allá. ¿Cómo vive un jubilado que cobra la mínima,
que con un bono vergonzoso que da el gobierno nacional de 70.000 pesos, congelado desde 2023, tiene que subsistir y pagar la farmacia. Farmacias que, por otro lado, le doy el dato, están con medicamentos en falta. ¿Qué significa que las farmacias en Salta están con medicamentos en falta? Que los laboratorios no están fabricando o no se están dando abasto para abastecer a la demanda que hay en farmacias. Ayer una jubilada del PAMI, en una farmacia de acá cerca de la radio, tenía que buscar un medicamento. Y la respuesta de la farmacéutica fue: no hay tal medicamento, está en falta. Y la señora no entendió y entonces le dijo: ¿pero cómo? Sí, hay gente que necesita porque son enfermos crónicos y necesita el medicamento y no hay porque no lo están fabricando. Y hay otro medicamento, a propósito de este momento que vivimos con el frío y demás. Fueron a buscar un jarabe para la tos. Lo digo con nombre y apellido, Talasa se llama el jarabe. No hay, está en falta. ¿Y por qué? Porque los laboratorios no lo producen. ¿Y por qué no lo producen? Y porque sale más barato traer medicamentos de la India, como hace Mendoza. Porque este gobierno lo único que hizo fue abrir la importación, extranjerizar la economía. Y lo laboratorio, lo industrial, lo nuestro, chao, a otra cosa, mariposa. Pero el presidente nos dice que nos ajustemos los cinturones porque Argentina va a despegar. Claro, acuérdense que la última vez nos dijo que era como pedo de buzo que íbamos a subir. Cada día está peor la economía argentina. Ayer lo decíamos, lo citábamos a Melconian, el 50% de la economía argentina está bajo el agua. El 50%, la mitad del país está bajo el agua. Lo triste de toda esta historia es que la semana pasada uno de los que blanqueaba la realidad de la Argentina era Oscar Sago. ¿Se acuerda aquel cruce que tenía Sago con Olmedo en A Dos Voces, en el programa de TN? Y que Sago cuestionaba duramente la cuestión de Adorni y de cómo nos toma por boludos, decía, y disculpen la palabra, y se lo decía a Olmedo, y Olmedo no entendía nada. Bueno, Sago era uno de los que marcó que las fábricas están paradas, porque hoy de cada 10 máquinas en cada fábrica, 6 están paralizadas, solamente 4 trabajan y de vez en cuando no te cortan la luz, cuando no te cortan el gas, cuando no te restringen el gas, como por ejemplo hoy, que seguramente debe haber alguna restricción en alguna estación de servicio que expende GNC. Pero sin embargo, ese mismo diputado nacional, Oscar Sago, ayer cuando tenía que sentarse en el Congreso de la Nación para dar quórum, no estuvo. No me pregunte los de Salta, ¿qué quiere que le diga? Que Zapata no estuvo, que Julio Moreno no estuvo, que Gabriela Flores, la que ahora no solamente beneficia al hijo con los pasajes, ahora también beneficia a la amiga, a la hija de la amiga, con los pasajes. La Bruno de Orán no, tampoco, no estuvo. Claro, esto es lo que indigna. No vaya a ser cosa que en la próxima semana, cuando comienzan las etapas definitorias del Mundial, los 16avos, los octavos de final, empecemos a ver en las redes sociales a los legisladores paseándose por Estados Unidos, o por México, o por Canadá, depende de donde nos toque jugar. Este es el país real, este es el país que nos duele cada día. Mientras tenemos un presidente que ayer habló con un canto de sirena a los que lo aplauden desaforadamente, que hoy se toma un avión con la nuestra, con plata oficial, y se va a España a reunirse con los amigos, a dar una charla en una universidad, vaya a saber qué, pero no es una visita oficial de jefe de Estado, es la visita de Milei a España, que después vendrá
y pasará derecho a festejar la independencia de los Estados Unidos. Qué paradójico. ¿Estará en 9 de julio en Tucumán? Porque en Rosario no le fue bien, ¿no? Digo, 8 de la mañana, 40 minutos. Deme una pausa, ya venimos.